Desde que inició el campeonato de Fórmula 1 en 1950, 23 han sido los pilotos argentinos que han llegado a participar en algún gran premio de Fórmula 1, siendo de esta manera el país hispano con más pilotos en la historia y el tercero del continente americano. Y de esos 23 pilotos, hemos tenido algunos que realmente han dejado huella en la Fórmula 1. Así que tras el anunciado regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1, he visto oportuno retomar la serie de naciones en la Fórmula 1 hablando de uno de los países referentes de la categoría, Argentina. La historia de los pilotos argentinos en la Fórmula 1 inicia desde el mismo 1950, ya que en la primera temporada de la categoría tuvimos a dos leyendas argentinas en la parrilla. Por un lado, José Froilán González, que participó en 2 carreras en esa temporada, y por otro lado, el más que reconocido astro argentino, Juan Manuel Fangio. El maestro se estrenó en la categoría como uno de los favoritos para el título, debutando en la primera carrera en Gran Bretaña con Alfa Romeo, y en esa temporada, de solo 7 carreras, el argentino solo pudo terminar 3 de ellas. Pero las 3 las pudo ganar, y con ello se pudo llevar el subcampeonato de aquella temporada con una desventaja de 3 puntos frente a Farina. En 1951, ahora con una carrera más en el campeonato, Fangio pudo finalizar más carreras, ya que no las pudo ganar todas, esta vez 3 victorias y otros 2 segundos puestos fueron suficientes para proclamarse con 40 años campeón del mundo de Fórmula 1, poniendo de esta manera a Argentina como una de las mayores fuerzas del campeonato. Previo a la temporada de 1952, el argentino sufrió un duro accidente en Monza, un accidente que a punto estuvo de costarle la vida. Por suerte pudo sobrevivir, pero sus lesiones provocaron que se perdiera la temporada 1952 e incluso hubieron rumores de un posible retiro. Pero finalmente pudo regresar a la parrilla para 1953. La temporada del argentino fue muy complicada al inicio, no pudiendo terminar ninguna carrera hasta la cuarta en Francia con un segundo puesto. Desde ahí pudo lograr otros 2 segundos puestos más y una victoria en la última carrera para acabar subcampeón. Y en 1954 empezaría la leyenda del argentino. Esa temporada pudo acabar todas de las 8 carreras de esa temporada, y ganando todas salvo 2, se proclamó a final de año campeón por segunda vez. El subcampeón de aquella temporada fue el ya mencionado José Froilán González, que se pudo llevar una de las victorias que dejó Fangio, aparte de 4 podios más. Fangio en los 3 años siguientes siguió masacrando a la parrilla con 11 victorias más y otros 3 títulos al término de la temporada de 1957. Para 1958, Fangio probó suerte participando con su propio equipo de Fórmula 1 e intentó clasificar sin éxito a las Indy 500, pero tras ese año y viendo el caos que suponían las carreras, finalmente decidió retirarse a sus 46 años. José Froilán González, tras el 54, pasó a disputar solo el Gran Premio de Argentina de cada temporada durante 4 años, retirándose finalmente de la competición en 1960. Durante los años de dominio de Fangio, tuvimos más pilotos argentinos en la parrilla, destacando la figura de Onofre Marimón, el cual en el 53 y 54 logró 2 podios. Pero el argentino, tras un desafortunado accidente en Nürburgring, acabó perdiendo su vida en el 54. Otro piloto destacado en ese periodo es Carlos Menditegui, el cual participó solo algunos grandes premios de Argentina, logrando un podio en el 57. Pero desde 1960 fueron pasando más pilotos argentinos por la Fórmula 1 sin pena ni gloria. En 1972 tuvimos el debut de otro piloto argentino más, pero este sería más duradero en la competición, siendo este Carlos Reutemann. El argentino que debutó con Brabham tardó pocas temporadas en hacerse sonar en la Fórmula 1. En 1973 pudo lograr sus primeros podios y en el 74 logró su primera victoria en Sudáfrica, y junto a 2 más, sin lograr más podios ese año, le sirvieron para acabar sexto el mundial. En el 75, a pesar de solo lograr una victoria, una mayor regularidad en los puntos le ayudaron a acabar la temporada tercero. Y a mediados de la temporada del 76, Carlos Reutemann sufriría un cambio de equipo. Y es que tras el accidente de Niki Lauda ese año, el argentino sería el escogido por Enzo Ferrari para sustituir al austriaco. Y tras la salida del equipo de Clay Regazzoni, pasaría a ser el piloto titular para el 77. Estuvo 2 temporadas en el equipo italiano, logrando 5 victorias con ellos, pero de nuevo solo pudo lograr un tercero en el 78 como mejor resultado en el campeonato. Tras un breve paso por Lotus en el 79, en 1980 pasaría a formar parte de la dupla del equipo Williams. Era un equipo en ascenso que en esa temporada se pudieron llevar su primer título con Alan Jones,
Reutemann, a pesar de lograr una victoria y tener una gran consistencia en el podio, solo pudo acabar el mundial de nuevo tercero. Pero para 1981 el argentino dio un paso adelante y quiso convertirse en contra de su equipo en el optante al título frente a su compañero. La tensión vivida en el equipo en esa temporada fue tremenda. En la segunda carrera en Brasil, el argentino ignoró por completo las órdenes que le pedían dejar pasar a su compañero Jones. Y desde ese momento, a pesar de que Reutemann era el piloto más fuerte, el equipo pasaría a estar en su contra. Tras perder una victoria en esa temporada tras la anulación de los resultados de la carrera de Sudáfrica, Reutemann llegó a la última carrera con un punto de ventaja sobre Piquet en el mundial y con Alan Jones sin opciones casi para lograr el título. Pero tras un accidente en los entrenos con el propio Nelson, tuvo que usar el coche de reserva para el resto del fin de semana, el cual no estaba en óptimas condiciones. De esta manera, a pesar de haberse llevado la pole para esa carrera, el argentino acabó perdiendo el mundial por un punto. Y tras la segunda carrera del 82, Reutemann decidió abandonar voluntariamente el campeonato. Desde su retiro, en las siguientes temporadas, más pilotos argentinos pasaron por la Fórmula 1, pero ninguno pudo hacer nada destacable. Y tras el paso de Gastón Mazzacane en la temporada 2001, tendrían que pasar 23 años para volver a ver un argentino en la parrilla de Fórmula 1. Hasta que tras el Gran Premio de Países Bajos de 2024, el equipo Williams decidió prescindir de su piloto titular Logan Sargent y le dieron la oportunidad a su piloto reserva Franco Colapinto de debutar en Fórmula 1. El primer argentino en 23 años tuvo un buen inicio a su trayectoria, finalizando cerca de los puntos en su primera carrera, y tras haberse metido por primera vez a Q3 la carrera siguiente, pudo acabar esa en octava posición, consiguiendo los primeros puntos de un argentino en Fórmula 1 en más de 40 años. Y tras eso pudo puntuar otra vez más en la carrera de Estados Unidos, tras una gran gestión, pero el resto de las carreras no pudo puntuar. Y tras pasar a ser piloto reserva de Alpine en 2025, el equipo francés le va a dar la oportunidad de regresar a la Fórmula 1 para este próximo Gran Premio de Imola. Tendremos que ver cómo se adapta Colapinto a esta nueva circunstancia y cómo puede seguir escribiendo la futura historia de Argentina en la Fórmula 1. Este ha sido el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejar un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo. Hasta luego.